Por favor, me confirman si estamos ya observando la presentación. Sí, Sí, te sí, doy. sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, el día de ayer pues habíamos recordado básicamente este concepto o de esfuerzos internos que ya en anterior capítulo lo habíamos revisado. Sin embargo, para este capítulo también llega a ser fundamental en realidad estos conceptos de esfuerzos principales. Ya entonces, nuevamente la recomendación, por favor, es que todos pues recordemos estos conceptos de esfuerzos principales, sigma 1, sigma 3. ¿Por qué no consideramos acá, tal vez algo que no mencioné, el esfuerzo principal sigma 2 o el intermedio, perdón, el esfuerzo sigma 2? Porque ya les había adelantado de que ese aspecto pues se asume con fines prácticos que es igual al sigma 3, por eso nosotros adoptamos en la mecánica de suelos que simplemente vamos a hablar de este esfuerzo o principal menor sigma 3. También un poco, o si analizamos el concepto mismo, pues podemos eh, entender fácilmente que estamos yendo por el lado también conservador, ¿verdad? Entonces, asumiendo que es el menor valor aquí. Bien, entonces, recordando esto, pues vamos a ver ahora, vamos a continuar todavía revisando algunos aspectos más que tienen que ver con la resistencia al corte. Recordando un poco, el día de ayer, pues nos hemos dedicado prácticamente casi el 90% de todo el periodo, pues a tratar de describir, pues, de alguna manera, el concepto de resistencia al corte. Y por otro lado, pues a tratar o de revisar más bien cuál es la base teórica que tiene por detrás este concepto. Y por eso, pues hemos identificado que la base teórica pues se basa en la física, ¿verdad? Entonces hemos hecho la analogía de un modelo que conocíamos de un bloque sobre un plano inclinado y hemos llegado a hacer una analogía con la mecánica de suelos. Y finalmente, pues habíamos recordado este concepto de esfuerzos internos porque va a depender, o más bien son importantes en este capítulo, porque la resistencia al corte que va a resistir un suelo, básicamente está en función a la magnitud o el nivel de esfuerzos principales al que se encuentre sometido ese material, sigma 1 y sigma 3. Es fundamental entender aquello. A ver, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna consulta o todo está claro, pues agregando estos pequeños criterios más que estamos incorporando. Bien, entonces, suponemos que ya está claro, pues ahora no debemos olvidarnos de estos esfuerzos principales y vamos a continuar ahora. ¿Ya? Entonces, algo que debemos realizar en este punto, pues es también ir revisando cuáles son, qué aspectos del terreno o del suelo, en este caso, van a afectar a la resistencia al corte, a este parámetro que tanto estamos mencionando. Entre esos se dice que uno de los principales factores que existe es básicamente esta condición de esfuerzos al que ha sido sometido el suelo a través de toda su historia geológica o a través del proceso de formación que estos han llevado. Se dice que en ese sentido que los suelos en su estado natural, en un estado cuando uno encuentra en alguna zona, pues se encuentran sometidos a esfuerzos que cambian en función al tiempo y como consecuencia, en este caso, el suelo pues sufre un proceso denominado consolidación.
Ya entonces, y la forma de consolidación en realidad que ha recibido estos suelos o este material, pues dice que tiene una incidencia directa en la resistencia al corte. Es por ello que es necesario realizar la evaluación de los suelos, de todos los materiales, en este caso de los, relacionados con el suelo, y del grado de consolidación en el que se encuentre. Ya entonces, eso es sumamente importante. Ya entonces, por eso vamos a tomarnos unos minutos para ver cómo se realiza la evaluación del grado de consolidación de los suelos. Para aquello, pues vamos a referirnos a una gráfica que tenemos en nuestro texto. Sin embargo, la vamos a tratar de escribir de manera práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer un nivel del terreno que se encuentra acá en este momento, en una condición inicial, por eso utilizamos esta denotación de t igual a 0, que significa en el momento en un determinado tiempo, ¿verdad? Un tiempo igual a 0. Y al cual dice, pues vamos a tomar una muestra que justamente, tal vez un pequeño elemento que se encuentra en el nivel del terreno, en el mismo nivel. Ya, entonces, al cual le vamos a llamar un punto de análisis, punto A. Y por otro lado, observamos que el nivel freático, el nivel del agua, pues se encontraba en este tiempo C, pues en este mismo nivel. Entonces, para realizar la evaluación del grado de consolidación de este material, pues es práctica común que podamos realizar esa evaluación en términos del índice de vacíos y el logaritmo del esfuerzo efectivo en este eje. Ya, entonces, esta relación o esta gráfica pues nos va a dar una idea de cuál es el grado de consolidación de los suelos. En ese sentido, pues si uno se pone a pensar o imagina, digamos, cuál será el estado en el que se encuentra este punto A en este tiempo igual a 0, pues seguro es fácil darse cuenta de que el índice de vacíos en este punto y en este momento, pues va a ser un valor grande, ¿verdad? No nos interesa hablar de valores específicos, sino que suponemos que va a tener un valor grande. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga que esté encima, que esté comprimiendo al material, por tanto, vamos a tener índices de vacíos relativamente grandes. Por otro lado, el esfuerzo efectivo en este punto, en estas condiciones, en este tiempo C, ¿cuánto debería ser? Pues yo ya sé y entiendo ese concepto de esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo que se transmite entre las partículas sólidas. Pues en el punto A no hay una partícula sólida que se encuentre por encima, por tanto, el esfuerzo efectivo va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, si en estas condiciones este valor es 0 y el índice de vacíos es un valor grande, pues seguramente vamos a tener un punto que se va a ubicar por acá. Por tanto, decimos, el índice de vacíos es para un tiempo igual a 0, pues lo podemos ubicar por acá, y el esfuerzo efectivo, pues para este mismo tiempo igual a 0, pues es igual a 0, ¿verdad? Por este criterio. Entonces tenemos un primer punto de inicio acá en estas condiciones. Ahora pues vamos a hacer el ejercicio, o vamos a suponer de que ha pasado muchos años, ha transcurrido, no sé, pónganle miles de años, y vamos a ubicarnos en un tiempo denominado igual a un tiempo igual a 1. ¿Ya? Y vamos a suponer que en este tiempo pues se ha producido un proceso de deposición de material, recordando el proceso de formación de los suelos. Entonces se ha depositado material, ha venido seguramente, ha sido trasladado por algún agente de transporte y se ha ido acumulando en nuestra zona donde estamos viendo, obviamente alcanzando un espesor H1, como estamos indicando por acá.
En estas condiciones, pues, ¿qué pasará o qué habrá ocurrido en este punto A? Es la pregunta que debemos respondernos. Entonces, nuevamente hacemos el análisis en términos del índice de vacíos y en términos del esfuerzo efectivo. Nuevamente, si observamos esta altura de carga, pues decimos es H1, pues seguramente está transmitiendo un cierto peso esta columna de material. Por tanto, al transmitir este peso en ese sentido, pues seguramente está comprimiendo a este punto A, o cualquier elemento de este punto A. Por tanto, ¿qué ocurre con el índice de vacíos en esas condiciones? Pues es fácil darse cuenta que eso va a sufrir una reducción en el índice de vacíos. Sin embargo, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el esfuerzo efectivo en estas mismas condiciones? Pues que de una posición de 0 que teníamos acá, pues es lógico que va a incrementar algún valor. No me interesa hablar de valores exactos, pero supongo que sí va a tener un cierto valor para un tiempo igual a 1, por tanto, ahí vamos a tener la reducción del índice de vacíos y un incremento del esfuerzo efectivo, por tanto, la relación entre esos dos valores me va a dar este punto de acá, ¿verdad? Entonces, obviamente dice que en ese tiempo, pues el índice de vacíos ha seguido una trayectoria de este tipo hasta llegar a este punto, ¿verdad? Si esta columna sería mayor, seguramente que es probable que esto pues venga con una tendencia lineal todavía hasta más abajo. Esa es la idea general que se debe entender, ese es el proceso de cambio que ocurre en los materiales desde el punto de vista de este concepto de consolidación. Muy bien, para continuar, pues vamos a ver qué ocurriría ahora. Vamos a tomarnos en este caso otro espacio de tiempo y vamos a decir qué pasa ahora para un tiempo igual a 2, suponiendo que ha transcurrido nuevamente muchos años, pero en este caso pues ya no se ha producido más acumulación de material, más deposición, sino que más bien se ha producido otro efecto denominado erosión del material. Eso significa que el suelo ha erosionado o ha sido removido por distintos agentes de transporte también a otros lugares. Por tanto, se supone que ha quedado con una altura simplemente h igual a 2, como se está observando acá. Por tanto, tenemos una columna mucho menor al del tiempo igual a 1, ¿verdad? Entonces, nuevamente uno hace el análisis y dice, pues, por pequeño que sea esta columna de suelo, pues está transmitiendo un peso igual, ¿verdad? En esa dirección, y seguramente también llega a comprimir al material de alguna manera a este material en este nivel, y seguramente tiene un determinado valor de esfuerzo efectivo también. Sin embargo, si la comparamos esta posición del tiempo 2 con el tiempo 1, pues nos damos cuenta que seguro el esfuerzo efectivo va a ser menor a este valor que habíamos tenido anteriormente. ¿Y qué pasa con el índice de vacíos? Pues el índice de vacíos, lo que pasa es que debido al comportamiento elástico que tiene el material, hay una parte elástica que tiene, pues se produce una recuperación, ¿verdad? Así como el caso del esponjamiento, en realidad, ¿verdad? Entonces recupera. Obviamente no va a recuperar la totalidad de la deformación, pero va a haber, en este caso, un incremento en el índice de vacíos. Debido a aquello, pues vamos a decir que en este caso, el índice de vacíos para un tiempo igual a 2 se va a encontrar en esta posición. Observen acá, obviamente es menor que al tiempo igual a 0, pero un poco mayor que el tiempo igual a 1 por la recuperación que tiene. Los materiales tienen esa propiedad de recuperar algo de la deformación que se haya producido debido a alguna carga. Y por otro lado, obviamente el esfuerzo efectivo, como lo hemos dicho, ha sufrido una reducción en relación al tiempo igual a 1. Por tanto, si continuamos con la trayectoria, pues nuevamente esto
va a venir de esta manera, con este comportamiento, siguiendo esta trayectoria, y va a llegar a este punto. Y este ciclo seguramente se repite si ahora hubiera una mayor acumulación de material, pues nuevamente regresaría por acá y nuevamente continuaría la trayectoria y así sucesivamente. Ese es el caso del tiempo igual a 3 ahora que estamos observando, suponiendo que ahora nuevamente se ha dado una acumulación de material con un espesor de H igual a 3 como el que estamos observando. En este caso, pues es fácil de darnos cuenta ahora que el índice de vacío seguramente va a reducir aún más en relación al tiempo 1, comparándolo con el tiempo igual a 1, y el esfuerzo efectivo probablemente que también va a crecer con mayor, va a ser mayor al del tiempo igual a 1, ¿ya? Llegando seguramente a una configuración similar a la que tenemos ahora. Entonces acá tenemos para un tiempo igual a 3, el esfuerzo efectivo, que es mayor a la de 1, y el índice de vacíos en este caso sufre una mayor reducción por la mayor carga que se tiene. Y esto, como les decía, pues puede ir repitiéndose constantemente. Ese es el comportamiento en realidad que ocurre en el suelo en todo su proceso de formación. A esta curva se la conoce, en realidad, la voy a colocar ya la curva final, se la conoce como curva de consolidación. Ese es el nombre que recibe esta curva, ¿ya? Entonces vamos a anotarla, curva de consolidación. Curva de consolidación. Entonces, dentro de la mecánica de suelos, pues es importante conocer esta curva de consolidación para predecir también el comportamiento de los materiales. Ya entonces, no nos olvidemos, esto todavía va a agarrar mucha más fuerza seguramente en la siguiente asignatura que lleven, que es mecánica de suelos 2. La van a estudiar todavía a más detalle este punto cuando estén analizando temas de asentamientos. Pero nosotros ya lo estamos conociendo acá, porque también nos sirven en realidad estas definiciones para ver las diferencias que existen en los materiales en relación a su resistencia al corte. Y ¿cómo evaluamos este grado de consolidación del material acá nosotros? Pues la vamos a evaluar en función a un parámetro en realidad, y ese parámetro es el parámetro conocido con el nombre como OCR, y la voy a dejar ahí, ya, donde el OCR es la razón de sobreconsolidación, así se llama. Entonces vamos a anotarla por acá, es la razón de sobreconsolidación. ¿Ya? Entonces, OCR es la razón de sobreconsolidación y es el parámetro que me ayuda a evaluar el grado de consolidación del suelo. Por tanto, dice, este valor del OCR es igual a la relación, perdón, voy a escribirlo más abajo, si no se me va a mezclar esto. Muy bien, vamos a decir que el OCR es igual a la relación del esfuerzo efectivo de preconsolidación sobre el esfuerzo, efectivo actual. Ya entonces, déjenme corregir esto. Tenemos ahí. Sigma sub 0, en realidad este es sigma sub 0, no es sub phi, por cierto, sigma sub 0. Ya entonces, y dice, en este caso hay que conocer qué es sigma prima sub c y sigma prima sub 0.
Sigma prima sub C básicamente recibe el nombre de esfuerzo de preconsolidación. Ya, ese es el nombre que se le da. Es un nuevo parámetro que estamos introduciendo, por cierto, hay que tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, sigma prima sub C es el esfuerzo de preconsolidación del material, de cualquier material. Teóricamente, este esfuerzo de preconsolidación pues, se define como el máximo esfuerzo que el suelo haya podido soportar en toda su historia geológica, o sea, en todo el proceso de formación. Ya, entonces, esa es la definición del esfuerzo de preconsolidación sigma prima sub C. Y sigma prima sub 0, pues, es el esfuerzo actual, así denominado así, es esfuerzo efectivo actual. Eso significa que es la evaluación del esfuerzo efectivo en el momento que se esté realizando la evaluación del grado de consolidación. En esas condiciones puede ser tiempo igual a 1, tiempo igual a 3 o tiempo igual a 2, etc. En ese momento, pues que estemos realizando la evaluación, ese es el esfuerzo efectivo actual. Teóricamente, dice, este esfuerzo de preconsolidación, pues se va a ubicar en esta curva de consolidación y es la intersección, y la voy a colocar de color rojo en este caso para que nos acordemos, entre estas dos curvas. Básicamente, si uno ya se ha dado cuenta, la curva de consolidación de un suelo pues se divide en dos líneas principalmente, una línea que tiene una pendiente uniforme que recibe el nombre de línea de consolidación normal, y esta línea de reacción cuando hay este efecto de recuperación de la deformación, pues recibe el nombre de línea de expansión o línea de recompresión también, que la llaman en algunas bibliografías. Ya entonces dice que el esfuerzo de preconsolidación teóricamente puede encontrarse en este punto. Entonces sigma prima sub C pues va a ser la intersección de estas dos curvas. Ya entonces eso es lo que hay que entender eh, para determinar este esfuerzo de preconsolidación. ¿Y qué más podemos decir de esta curva? Pues tenemos que ahí aprovechar todo sobre esto, porque es muy importante. Habíamos dicho que este es el parámetro que me evalúa el grado de consolidación del suelo, por tanto, hay que saber ahora cómo evaluamos en este caso. Pues dice el OCR en este caso, si el OCR más bien, vamos a notar, si el OCR es igual a 1, eso significa que estos valores son iguales, pues entonces, en este caso, entonces, en esta situación, el suelo se clasifica o se denomina como suelo normalmente consolidado. Entonces vamos a anotar acá, suelo normalmente consolidado. ¿Qué significa que un suelo sea normalmente consolidado? Noten bien que en ese momento que uno esté realizando la evaluación, pues el máximo esfuerzo que el suelo está sufriendo, pues es en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa sería la condición, que en ese tiempo que estemos analizando, pues nos encontremos que ese punto, nuestro suelo se encuentra soportando la máxima carga posible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa un suelo normalmente consolidado. Sin embargo, ¿qué pasa ahora si el OCR es mayor a 1? Y lo vamos a poner así. ¿Qué pasa si es mayor a 1? Nuevamente, vamos a decir, en este caso, a estos suelos se las clasifica o se las denomina como suelos sobreconsolidados. Entonces, vamos a poner acá, suelo sobreconsolidado.
Cuidado. Entonces, acá viene ya la de esta clasificación que estamos realizando. Dependiendo en realidad del grado de consolidación que tenga el material, pues va a seguir un determinado comportamiento. ¿Qué quiero decir? Que si el suelo es normalmente consolidado, pues seguramente vamos a tener que determinar la resistencia al corte siguiendo un determinado procedimiento. Si el suelo es sobreconsolidado, pues entonces seguimos otro procedimiento distinto al anterior. Esa es la importancia en realidad de clasificarlos a los suelos desde el punto de vista de ahora, pues debemos empezar a mentalizarnos en estos términos de OCR, de razón de sobreconsolidación, suelo normalmente consolidado o suelo sobreconsolidado. Entonces, ya sabemos de dónde vienen estas definiciones. Ya, entonces, datos importantes, esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo actual. Bien, si tienen alguna consulta hasta este punto. Sí, te escucho. Nunca, teóricamente nunca podría ser el OCR menor a 1. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el esfuerzo de preconsolidación se encuentra acá arriba, ¿verdad? ¿Y qué hemos dicho por definición a este valor? Que es el máximo esfuerzo que el suelo puede soportar o ha soportado en toda su historia geológica, en toda su formación. Entonces, el esfuerzo actual nunca va a ser mayor a este, jamás. A lo máximo puede llegar a igualarle a este, por tanto, en esa condición, pues nos vamos a encontrar acá. Por tanto, nunca puede ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, no era mayor a 10. Perdón, no lo he escuchado, por favor, si me repite. El suelo sobreconsolidado no era mayor a 10. A ver, muy bien. En realidad ya vamos a hacer la diferencia del OCR 1 y 2, pero para identificar de manera rápida si es normalmente o sobreconsolidado, pues este parámetro es el que va. Más adelante vamos a aclarar por qué se considera un suelo con OCR mayor a 2 como suelo sobreconsolidado, ¿ya? Pero teóricamente esto debemos tenerlo presente de momento, ¿ya? De momento, solo evaluando el grado de consolidación que estamos hablando ahora. ¿Ya? Pero ahora vamos a continuar que podamos ver aquello más antes de que yo deba retirarme, y vamos a introducirnos rápidamente a la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, y acá sí vamos a introducir eso que el compañero nos acaba de indicar, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ir un poco rápido. ¿Qué dice? Desde un punto de vista de la consistencia de los suelos, estos pueden ser agrupados en 2 tipos. Acá está tal vez la respuesta. Los suelos que presentan propiedades de cohesión, o este componente de cohesión que ayer hemos hablado, y los suelos que poseen muy poca o ninguna cohesión. Pues, ¿qué nos están diciendo? Que prácticamente casi todos nos van a presentar el componente de fricción, pero cohesión, algunos pocos, algunos nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues dice que es conveniente, ¿ya? Es conveniente todavía realizar una clasificación o una tal vez división de los suelos, agrupándole más bien a los suelos en tipos. Y acá aparece, por ejemplo, la primera definición de suelos tipo 1, que representan a las arenas sueltas. Entonces engloba, en otras palabras, a las arenas sueltas.
arcillas ligeramente sobreconsolidadas, y esto es que quiero que remarquemos, y arcillas normalmente consolidadas. ¿Ya? Entonces, noten esta definición o esta clasificación que estamos haciendo. Hace un momento solo hemos evaluado que el suelo sea normalmente consolidado o sobreconsolidado. Ahora estamos incorporando algunos suelos específicos dentro de algún tipo específico de suelo. Y acá los denominamos, por ejemplo, como primer caso, a los suelos tipo 1. Y dentro de estos, vean que se encuentran las arenas sueltas. Eso significa que tienen una densidad relativa seguramente que se encuentra entre 15 y 30, ¿verdad? Entonces, eso hay que recordar. Y arcillas ligeramente sobreconsolidadas. Y acá está el ligeramente sobreconsolidadas. Entonces, ¿qué dice? Que tienen un grado de consolidación relativamente bajo. Y incluyendo las arcillas normalmente consolidadas, seguramente con un OCR igual a 1. Por eso dice ahora los suelos que se van a encontrar dentro del tipo 1, pues van a ser igual a, o van a cumplir esta condición de que tengan un OCR menor o igual a 2. Ahora sí estamos incluyendo el 2, pero ¿por qué llegamos a este límite de 2? Y hace un momento habíamos dicho que hemos hablado de un límite de 1 simplemente. Porque ahora estamos incorporando este concepto de ligeramente sobreconsolidado. Entonces, por este concepto, se dice que los suelos son ligeramente consolidadas cuando tienen un OCR que se encuentra entre 1 y 2. Entonces, por eso es que ya hablamos de este valor de 2. Entonces, pero ahora las agrupamos a este lado. Ya yo creo que con eso, pues ya se aclara la pregunta que realizó el compañero hace un momento. Por otro lado, observamos el segundo grupo que corresponde a los suelos tipo 2. Dice que representan a las arenas densas. Ahora sí, pues seguramente que tendrán una densidad relativa, estas arenas mayor a 70 seguramente, y las arcillas sobreconsolidadas. Entonces acá ya estamos hablando de simplemente sobreconsolidadas, ya no ligeramente sobreconsolidadas. Por tanto, dice, para que un suelo entre dentro de este tipo, pues el OCR debe ser mayor a 2 en este caso. Entonces, ahí está la diferencia ahora que debemos notar. Sí, ¿ya? Entonces, no confundamos una cosa con otra. No podemos decir que los suelos tipo 1 solamente se encuentran los suelos normalmente consolidados, por tanto el OCR debería de ser igual a 1, ¿verdad? Y los suelos tipo 2 engloban a los suelos sobreconsolidados. Tampoco no podemos decirlo de esa manera. Entonces, noten que dentro del grupo de suelos del tipo 1, pues ingresa materiales que tienen un grado de sobreconsolidación, y significa OCRs mayores a 1, ¿ya? Pero menores o hasta iguales que 2. Ahora sí, esta definición es la que debemos agarrarlo presente, porque a partir de ahora y de esta definición, pues vamos a hablar del comportamiento de los suelos en función a esta clasificación que se está realizando. ¿Ya? Entonces, pues con esto voy a concluir este punto de clasificar desde el punto de vista de la consistencia de los materiales. Si tienen alguna consulta hasta acá. Bien, si no tenemos ninguna consulta, pues como ya les había dicho al inicio, voy a pedirles por favor que pues la paremos acá por el día de hoy y mañana continuamos a partir de este punto. Ya entonces,
Pues que tengan muy buenas tardes y les agradezco su comprensión.